Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidor en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra cuarta cápsula informativa, en donde vamos a abordar los temas ya finales de nuestras materias y específicamente tocaremos las características, variabilidad sistemática y no sistemática, etapas y procesos que operan en la interlengua, ¿no? Específicamente de ese linker, vamos a tocar también la etapa del monitor, la fosilización y demás elementos que de manera puntual también se disertarán dentro de nuestras sesiones virtuales. En ese sentido, bueno, vemos específicamente que cuando nosotros empezamos a hablar de esta función de la interlengua, ¿no? Y el aprendizaje dentro de las lenguas extranjeras o dentro de la segunda lengua, se dice específicamente que la historia enseña que las lenguas extranjeras, pues nos muestran, ¿no? Esta necesidad de poder aprender todos aquellos elementos, reglas y también, ¿por qué no?, aquellas formas específicas natas que podemos utilizar para poder captar la información, para poder aprender y para poder también en ese mismo sentido poner en práctica todos estos conocimientos con el único afán de mejorar la práctica de la enseñanza dentro de las lenguas extranjeras y en ese mismo sentido de recepcionar la información. Por ello, vemos que dentro de nuestros días, pues existe esta validación científica, ¿no? Y específicamente tomada en cuenta con las aportaciones de la ciencia del lenguaje y con todos estos resultados de investigaciones. Por ello, vemos que dentro de la adquisición de estas segundas lenguas o lenguas extranjeras sigue siendo uno de los retos a los cuales se encuentran este campo en la intervención lingüística aplicada. Específicamente, el interés empieza a tomar operancia en los primeros días, donde se demuestra que enseñanza o este proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras conduce a la gestación de una disciplina específicamente que se conoce como lingüística contrastiva. Y es que esto emana de los trabajos de Charles Freud y de Robert Lado, donde dan una considerable punta de lanza a los estudios de adquisición de segundas lenguas basados en los modelos de análisis contrastivos, ¿no? Esta hipótesis del análisis contrastivo se desarrolla durante las décadas de los 50 y los 60 y tiende a describir las diferencias, pero también aquellas similitudes de dos sistemas lingüísticos en todos sus niveles y que tiene como objetivo fundamental destacar aquellas áreas de dificultad y de predecir a partir de las diferencias de estos sistemas y qué tipo de errores se cometen en los aprendices para poder llegar a el aprendizaje genérico de estas segundas lenguas, ¿no? Este modelo define los errores del aprendizaje de una segunda lengua como un resultado de la interferencia de la lengua materna y que esta es generada por las divergencias entre la estructura de los sistemas y por tanto las estructuras de estos sistemas presentan similitudes para poder llegar a un aprendizaje positivo, ¿no? Se dice que los resultados de estudio que se llevan a cabo durante la siguiente década, que fueron dentro de los 70, fueron años de investigación y condujeron a la puesta en duda y a la superación del modelo del análisis conceptual, el que tienes una versión fuerte y por tanto establece que estos errores en los aprendizajes de una segunda lengua se distingue por la versión débil que pretende explicar los errores que se cometen con resultado de la interferencia. Este reconocimiento de los errores de los aprendizajes de la segunda lengua no tiene única fuente de interferencia y por ello se le denomina como el análisis de los errores. Específicamente, este análisis de los errores opera examinando los errores atestiguados en la producción tanto oral como escrita entre los individuos que aprenden una segunda lengua con la intención de poder describir la interlengua de estos aprendizajes. También dentro de estas aportaciones toman especial atención dentro de los años 70 el desarrollo de la teoría de la interlengua y esta se gesta a partir específicamente entre 1972 y 1991, en donde existe un giro metodológico al estudiar y analizar tanto las producciones desviadas como las correctas, es decir, tanto la producción total de los estudiantes que son consideradas en otras cuestiones relevantes dentro del proceso de aprendizaje. Esta relevancia de los estudios de la interlengua por la lingüística aplicada surge a partir de la necesidad de descubrir los principios generales que determinen el aprendizaje de la lengua extranjera, específicamente en aquellos en donde tiene interés el cerebro humano de los aprendices en cuanto al procesamiento de los datos del lenguaje y específicamente en cuanto también a la puesta en práctica, ¿no? Estos descubrimientos de los procesos psicolingüísticos que determinan estos principios generales otorgan la posibilidad de aplicarlos a la selección, a la organización y a la secuenciación de los materiales didácticos para poder optimizar la práctica, ¿no?, en el día a día.
Cuando hablamos del estudio de los errores, se pueden observar la actualización interlingüística de un grupo de aprendices dentro de una lengua extranjera o de una segunda lengua. Y por ello se tienen que tomar en cuenta por lo menos tres códigos lingüísticos que van implícitos en este proceso de aprendizaje, que es la lengua materna del aprendiente, la lengua meta que se quiere aprender y la versión que el aprendiente tiene de la segunda lengua. Esto es propiamente su interlengua, ¿no? Por ello, cuando vemos de la primera corriente de investigación como análisis contrastivo, surge a mediados de los años 40 y postula que de manera comparada y de manera sistémica se deben tomar en cuenta dos sistemas lingüísticos, en este caso la lengua materna y la segunda lengua, para poder identificar similitudes y diferencias y se puede detectar las áreas de dificultad que van a ser generadoras de errores por parte de los aprendices. La segunda corriente es el análisis de los errores. Nace con la segunda mitad de los años 70 y pone en tela de juicio la validez propiamente de los análisis contrastivos y propone describir, clasificar y explicar estos errores producidos por los aprendientes de una segunda lengua, comparando su actuación interlingüística con la lengua meta. Posteriormente aparece un modelo metodológico que es el modelo de la interlengua, que es la del Selinker. En 1972, este concibe el sistema lingüístico del hablante no nativo como un sistema intermedio entre la lengua materna y la segunda lengua y viene a completar y enriquecer propiamente a la actividad de errores o al análisis de errores pretendiendo de cuenta de la producción total de los aprendientes, estudiando tanto las producciones idiosincráticas como las correctas, aunque la hipótesis de la interlengua se centra sobre todo en la descripción de las actuaciones interlingüísticas, destacando la comparación de dos sistemas lingüísticos y esta última no puede dejar de ser un instrumento de trabajo, ya que efectivamente lo toma en cuenta, por ejemplo, James, que estudia la interlengua en un desarrollo que no nace más que comparar las secuencias dentro de estas etapas de desarrollo. Específicamente vemos apreciables maestrantes cómo y qué tan importante incide esta conceptualización y estos avances teóricos en cuanto al desarrollo de las fases o las etapas de la interlengua para poder plantear desde nuestra lengua materna, desde los estudios comparativos de nuestra lengua con las lenguas metas, que son las segundas lenguas, para a partir de las semejanzas y las diferencias poder llegar al resultado final. Vemos que estos y otros temas son los que se van a analizar dentro de nuestras sesiones y con ello estamos dando por concluida nuestra cuarta cápsula informativa, deseando que tengan una excelente tarde y quedando a sus apreciables órdenes. Hasta luego.